bueno, ya está aquí con nosotros en el estudio Manuel Somoza, precisamente para hablar de información financiera. Y hoy, Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Le vamos a atorar al tema de los salarios mínimos porque finalmente juega como un factor en la industria, en la economía y en las mediciones económicas, fundamentalmente en el tema de inflación. Yo creo que todos estamos de acuerdo, o casi todos, en que el salario mínimo tal y como está fijado hoy, pues dejó de ser relevante. Evidentemente ha perdido su poder adquisitivo y hay que hacer una revisión a fondo. Me llama la atención que en todas estas discusiones, y a lo mejor es por ignorancia, porque no lo he visto, no se haya involucrado a la institución que tiene a su cargo vigilar la inflación del país, que es el Banco de México. La primera opinión que yo pediría sería la del Banco de México. ¿Qué impacto tendría el incrementar el salario mínimo? Si se debe de incrementar, ¿a qué niveles debe llegar? Y es una opinión de muchas que puede haber, pero para mí sería la más importante porque es una institución que merece todo mi respeto y creo que el de la mayoría de los mexicanos. Es un ente que es autónomo y tendría que dar su opinión en cuanto al impacto que tendría esto en el incremento de la inflación. Ya nos estás dando una orden de trabajo. Vamos a mandar a preguntar al Banco de México, bueno, pues ¿qué opina de este planteamiento? Por ahí hay que empezar, ¿no? Yo no creo que esto se vaya a definir con una encuesta. La encuesta va a decir, sí, yo creo que la mayoría de las gentes pensantes sienten que que se tiene que incrementar, que ya no es válido ni como referencia, pero bueno, aquí el chiste es a dónde, hasta qué nivel, cómo, cuándo y qué impactos tendría. Entonces yo invitaría a esa institución a que diera su opinión, ¿no? Son los responsables de la inflación en este país. Ahora, los argumentos a favor tienen sin duda una parte social muy importante, pero también argumentan que incrementar el salario mínimo tendría efectos positivos al desarrollar el mercado interno, al generar mayor consumo de parte de, pues son 6 millones de personas las que ganan salarios mínimos como base, pero además pues evidentemente no impactaría en el resto de los salarios. Podría ejercer alguna presión, podría los trabajadores que ganan más salarios mínimos decir, oiga, yo quiero ganar un poco más, pero al final es un tema de negociación laboral, obrero o trabajador empresario, y eso pues se tiene que ir ajustando. ¿Tú le ves algún impacto positivo, más allá de lo social, en lo económico a subir el salario mínimo? Bueno, yo creo que sí. Si se paga mejor y tenemos gente mejor remunerada, seguramente van a modificarse los padrones de consumo. Pero hay que tener en cuenta que la competitividad del empresario no es nada más por tener salarios baratos. Para tener más competitividad tenemos que tener mejor infraestructura, que las carreteras sean adecuadas, que los puertos sean adecuados, que los aeropuertos sean adecuados, que los energéticos estén a precios competitivos. O sea, no podemos fincar el desarrollo del país para hacerlo competitivo simplemente recargándonos en la parte del salario y de los obreros. Todos tienen que poner de su parte. A mí me parece que el salario mínimo se debe de incrementar. Me descalifico para saber en cuánto, porque no lo sé, no sabría cómo hacer los cálculos, pero hay que llamar a los especialistas y vuelvo a insistir, Banxico debería de haber ya dicho algo al respecto o alguien le debería de haber preguntado. En este momento nuestro jefe de negocios, Héctor Hugo González, está ya anotando ahorita la orden de trabajo de Manuel Somoza para preguntarle al Banco de México cómo hacerle, qué impactos tendría para México, para nuestra economía, incrementar el salario mínimo. Manuel Somoza, muchas gracias. A ti, Néstor, muchas gracias.